Hola, en este vídeo de la asignatura Análisis de la Comunicación Digital Interactiva hablaremos de ecología de los medios. Veremos cómo nace esta mirada biológica de los procesos en el mundo de la esfera mediática, veremos quiénes son sus principales referentes teóricos y también veremos las principales categorías de análisis. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ecología de los medios? El primero que utilizó por primera vez esta metáfora, Media Ecology o ecología de los medios, fue el famosísimo investigador canadiense Marshall McLuhan. McLuhan nació en el año 1911 y falleció en el año 1980. Allá a finales de los años 50, años 60, Marshall McLuhan comenzó a utilizar esta idea de ecología de los medios en una serie de comunicaciones privadas, o sea, en esa época la comunidad de investigadores e investigadoras enviaban cartas todavía y en una serie de estas comunicaciones privadas McLuhan comenzó a utilizar la metáfora de la ecología de los medios o entender a los medios como un ecosistema, como un ambiente. El primero que habló en público sobre ecología de los medios fue un colega de Marshall McLuhan, Neil Postman, que trabajaba en la Universidad de New York. Esto fue ya, estamos hablando de finales de los años 60, ya por 1968, Postman, en una conferencia pública, utilizó esta metáfora de los medios como un ambiente. Poquitos años después, ya estamos en 1971, la New York University abre el primer programa en Media Ecology. Ahí se formó una buena parte de la que podríamos denominar la segunda generación de ecologistas de los medios. En este contexto podemos decir que Nueva York y Toronto, Universidad de Toronto, que es donde trabajaba Marshall McLuhan, fueron un poco los dos centros desde donde se fue irradiando este tipo de pensamiento. Hay toda una serie de investigadores e investigadoras que se formaron, ya sea en Toronto, ya sea en New York, dentro de este nuevo campo de investigación que es la ecología de los medios. Entre los representantes más importantes de esta segunda generación podemos mencionar a Lance Strait, Tom Gencarelli, Paul Levinson, Robert Logan y Derry de Kerkhove. En el año 2000 se creó la Media Ecology Association, es una asociación académica y científica donde confluyen investigadores e investigadoras de todo el mundo que están trabajando dentro de este modelo teórico y modelo analítico. Si bien McLuhan y Postman fueron los primeros que hablaron de ecología de los medios, podemos decir que hay toda una serie de precursores, autores y autoras anteriores a ellos, que forman las raíces de la ecología de los medios. Dentro de esta serie de precursores podemos mencionar investigadores como Lewis Mumford o Jacques Ellul, todos ellos muy interesados en la historia y evolución de la tecnología. Hay una serie de investigadores, por ejemplo, Walter Ong, Eric Havelock y Jack Goody, que se especializaron en el estudio de la transición de la oralidad a la escritura. Otro referente muy importante y precursor de la ecología de los medios fue Harold Innis, un investigador canadiense muy respetado y conocido en la primera mitad del siglo XX, que se dedicó a estudiar la historia de la humanidad, de los grandes imperios, a partir de los medios de comunicación. ¿Por qué McLuhan y Postman apostaron por una metáfora ecológica de los medios? Bueno, hay que decir que el pensamiento ecológico y el activismo ecológico, tal como lo conocemos actualmente, tomó forma entre los años 50 y 60. Si bien una visión sistémica del mundo natural ya existía, ya en los años 30, en lo que era en ese momento la Unión Soviética, había comenzado a ser trabajado el concepto de biosfera, fue justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 y 60, cuando toma mucha energía, ¿no? Todo el movimiento ecologista como lo conocemos hoy. En ese sentido no es casual que ya en el año 1955 se comienza a hablar de ecología cultural, en el año 62 aparece una subdisciplina que es la biosemiótica y en el 67 aparece la biolingüística. En el año 1968, además de la conferencia de Neil Postman sobre ecología de los medios, también se empieza a hablar de ecología antropológica. Podemos ver que es una década más o menos donde la metáfora biológica y ecológica comienza a ser adoptada por diferentes disciplinas en las ciencias sociales y las humanidades. ¿Cómo podemos interpretar la metáfora ecológica aplicada a los medios? Bueno, si uno repasa las principales obras de Marshall McLuhan y Neil Postman
y de otros colaboradores y de los precursores, podemos decir que hay dos posibles interpretaciones de la metáfora ecológica aplicada a los medios. En primer lugar, podemos considerar a los medios como un ambiente. En inglés se dice environment. ¿Qué significa esto? Según McLuhan y otros representantes de la Media Ecology, nosotros desde que nacemos estamos siendo influenciados, formateados, diríamos, por las tecnologías de la comunicación. Y esta formatación se da de manera inconsciente. Digamos que los medios, las tecnologías de la comunicación van modelando nuestra percepción, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, nuestra concepción del tiempo y del espacio. No es lo mismo un chico, una chica que nace en una comunidad donde no hay escritura, donde todo es cultura oral. Esa persona piensa, percibe el mundo de una manera diferente a una persona que nació y creció en una sociedad con cultura alfabética, con libros, y esa persona piensa y ve el mundo de una manera muy diferente a una generación como la actual, que ha crecido con la Wikipedia, con Google, con videojuegos y ahora con hasta experiencias inmersivas. La concepción del tiempo, del espacio, la forma de procesar la realidad y el mundo es totalmente diferente a partir del entorno mediático donde hemos nacido y crecido. Según McLuhan, él utilizaba la metáfora del pez en el agua. McLuhan decía: yo no sé quién descubrió el agua, pero seguramente no fue un pez. El pez se mueve naturalmente en ese entorno líquido, de la misma manera que nosotros nos movemos en esta media esfera. ¿Cuándo nos damos cuenta que ese entorno existe? En el caso del pez, obviamente, cuando uno lo pesca, cuando uno saca el pobre animal del agua, ahí hay un cambio en la percepción del pez y descubre que estaba en un entorno que ha cambiado radicalmente. En el caso de los seres humanos es muy simple. Si yo mañana me despierto a la mañana y no hay conexión a internet, soy un pez fuera del agua. Me han sacado de mi ambiente, me han sacado de mi entorno natural y descubro todo lo que me falta en ese momento. Otra posible interpretación de la metáfora ecológica aplicada a los medios sería considerar a los medios como un ecosistema donde diversas especies, podríamos decir mediáticas, compiten o cooperan entre sí. Esta visión es muy interesante porque muchas disciplinas de la comunicación son monomediáticas, estudian los medios como especies aisladas, y una de las enseñanzas de la ecología de los medios es que no podemos comprender un medio si no tenemos en cuenta todos los otros medios que interactúan, compiten o cooperan con ese medio de comunicación. En ese sentido, podríamos decir que la ecología de los medios propone una mirada que podríamos llamar multimedia o transmedia. No se analiza cada medio de manera separada, sino presta una gran atención a las relaciones intermediales entre los diferentes medios. Finalmente, podríamos pensar una tercera metáfora, una tercera interpretación de la metáfora ecológica aplicada a los medios. Ya hay investigadores, por ejemplo Fausto Colombo en Italia, que están trabajando la idea de que estamos en un ecosistema mediático contaminado. No es casual que se hable de fake news, no es casual que se hable de los algoritmos, de cómo son capaces de cambiar incluso a veces la opinión pública o de manipular la información. Bueno, en ese sentido podríamos decir que nuestro ecosistema informativo también está contaminado y que debemos tomar acciones también para transformarlo. O sea, no solo tenemos que transformar el ecosistema natural y combatir los desastres que ha generado el Homo sapiens, sino que también tenemos que operar sobre el ecosistema mediático para convertirlo en un entorno más democrático y transparente. ¿Cuáles son las principales aportaciones de la ecología de los medios o Media Ecology? Bueno, podemos repasar algunas de las obras fundamentales. En 1962, Marshall McLuhan publicó La Galaxia Gutenberg. Ese libro, bueno, tiene características que lo vuelven único. Por un lado, McLuhan analiza cómo fue la transición de una cultura oral y después solamente escrita, manuscrita, a una cultura de la reproducción mecánica de los textos, a la cultura de la imprenta. McLuhan analiza sobre todo las consecuencias que generó ese descubrimiento, esa tecnología creada en el Valle del Rin, en Maguncia, allá por 1450 aproximadamente. Hay un mundo antes de la imprenta y hay un mundo después de la imprenta. Según McLuhan, la imprenta generó toda una serie de consecuencias, de procesos posteriores, ya sea en el plano religioso, ¿no? El hecho de que la Biblia se reprodujera mecánicamente y prácticamente en cada hogar hubiera una Biblia, eso hizo que crecieran movimientos
que reivindicaban la libre interpretación de la Biblia. Antes de la imprenta había muy pocas Biblias, se copiaban a mano y había una institución, había un personaje, en este caso el sacerdote, que interpretaba la Biblia de frente a sus feligreses. A partir de la reproducción mecánica de libros, las Biblias comienzan a proliferar y se empieza a generar este movimiento a favor de una libre interpretación de la Biblia que llevaría a la partición, al cisma de la Iglesia en Occidente entre catolicismo y protestantismo. Otra consecuencia de la reproducción mecánica de libros, según Marshall McLuhan, sería el incremento y la aceleración de la investigación científica. Desde el momento que los libros científicos con los nuevos descubrimientos se reproducen por cientos o por miles, eso hace que el conocimiento se empiece a acumular de manera más rápida y se acelera la transformación científica. Hay muchas otras características que McLuhan atribuye al descubrimiento de la imprenta, por ejemplo, también el desarrollo de una filosofía individual, subjetiva, en Occidente. McLuhan hacía mucho hincapié en la discontinuidad entre el mundo antes y después de la reproducción mecánica de libros, pero después vinieron diferentes investigadores e investigadoras como Elizabeth Eisenstein, que hicieron más hincapié también en las continuidades que había entre el mundo del libro manuscrito y el mundo del libro impreso. La Galaxia Gutenberg fue y sigue siendo un libro de referencia, fue un bestseller en su momento, publicado, lo repito, en el año 1962, y 2 años más tarde McLuhan saca otro libro muy popular que se denomina Understanding Media, traducido en castellano como Comprender los medios, donde él ya un poco sale del ámbito estrictamente de la comunicación y lleva el concepto de medio a toda una serie de tecnologías. Por ejemplo, considera la rueda como un medio. A partir de ahí, McLuhan consolida esta idea de los medios como extensiones, como prótesis del ser humano, y desarrolla una teoría que ya va más allá de la comunicación, y desarrolla una teoría, digamos, del cambio sociotecnológico sumamente interesante. En ese sentido, McLuhan considera que cada tecnología crea un medium, es un ambiente que nos transforma. Continuando con estas obras principales de Marshall McLuhan, podemos mencionar The Medium is the Massage, el medio es el masaje, una obra fundamental también del año 1967, escrita por Marshall McLuhan, pero diseñada por Quentin Fiore, un famoso diseñador canadiense que ya había colaborado con Marshall McLuhan en otras obras. Este pequeño gran libro es una permanente explosión de tipografías, de juegos gráficos, que justamente un poco condensa todo el pensamiento de Marshall McLuhan, esta idea de que los medios son el mensaje, lo importante no es tanto el contenido de los medios, sino el tipo de relación, consumo que hacemos de los medios. Según Marshall McLuhan, lo que a nosotros nos transforma no es tanto el tipo de contenido, por ejemplo, en la televisión, ver dibujos animados, ver una serie policial con muchos disparos o ver una historia romántica. Lo que nos transforma a nosotros es ver televisión. Finalmente, Marshall McLuhan falleció en el año 1980, pero en los últimos años, junto con su hijo Eric McLuhan, estaban trabajando en un libro diferente al resto de su producción. McLuhan fue muy criticado en su época, ya sea se lo criticaba desde un punto de vista metodológico, se decía que todas sus elucubraciones no tenían ninguna base científica, otros investigadores o investigadoras le criticaban que no era suficientemente crítico con el sistema de medios. En ese sentido, McLuhan fue una figura muy particular, fue muy popular, muy famoso en su época, era un ícono de la cultura pop, diríamos, de los años 60, pero siempre tenía esta espina clavada de que el circuito académico, ¿no? El establishment científico no lo reconocía. Fue por este motivo que en los años 70, los últimos años de su vida, él trabaja en un libro junto a su hijo Eric McLuhan en la elaboración de una serie de principios básicos entendibles para la comunidad científica al menos, donde él sintetiza un poco su producción científica y sus reflexiones. Este libro fue publicado post-mortem en el año 1988 y se llama Las leyes de los medios. Respecto al otro gran referente de la media ecology o ecología de los medios, Neil Postman, él compartía con McLuhan esta visión ecológica de los medios como ambiente. Ambos venían de las humanidades, tanto McLuhan como Postman no eran sociólogos de la comunicación o psicólogos de la comunicación, ellos eran expertos en literatura inglesa, en Shakespeare, en James Joyce, pero fueron capaces de hacer aportaciones fundamentales en los estudios de comunicación. En el caso de Postman, él tenía una visión muy crítica de los medios audiovisuales.
Y acá estaba la gran diferencia con Marshall McLuhan. McLuhan nunca criticó los medios, al menos en público, nunca criticó los medios, mientras que Neil Postman sí fue desarrollando una serie de investigaciones, sobre todo sus libros de los años 80 y 90, poco a poco fue desarrollando una visión casi apocalíptica, ¿no? Él veía muy mal el avance del audiovisual sobre la cultura escrita y un poco llegó a tener planteos bastante duros a nivel de una mirada determinista y tecnológica, ¿no? Como que las tecnologías estaban totalmente determinando la vida social para mal, ¿no? Y él hablaba incluso del concepto de tecnópolis, que es el título de un libro suyo de 1992, donde ya desarrolla esta visión apocalíptica como ya un paso más allá de lo que era la tecnocracia antes. Esto ha hecho que, bueno, justamente Marshall McLuhan, pero sobre todo Neil Postman, muchas veces hayan sido acusados de ser deterministas tecnológicos. Esto de poner los medios al centro de todo un discurso y una reflexión teórica, llevó a otra gente a criticarlos por este posicionamiento. Mi opinión personal es que si uno lee con calma y en detalle, yo creo que ni McLuhan ni Postman son tan deterministas como dicen sus detractores. En ciertos momentos se nota que hay todo un juego y que no todo cae del lado de los medios. Pero evidentemente hay frases, hay cierto tipo de expresiones que evidentemente apuntan en esa dirección más de tipo determinista. Respecto a la segunda generación de ecologistas de los medios, me gustaría focalizar la atención en dos investigadores, uno perteneciente a lo que se llama la Escuela de Toronto y otro más del ámbito estadounidense de Nueva York. En el caso de Toronto, yo creo que una de las personas de referencia es Robert Logan. Él colaboró a final de los años 70 con Marshall McLuhan y fue uno de los responsables ya en los años 90 de expandir, actualizar el pensamiento de Marshall McLuhan, adaptándolo ya a la era digital, a los medios digitales interactivos. En ese sentido, Bob Logan es una persona que ha publicado muchísimos libros, ha trabajado mucho en la evolución del lenguaje, ha investigado muchísimo también la aparición del alfabeto y el concepto de información, siempre con un ojo puesto en los modelos biológicos y en los modelos de la complejidad. Otro investigador que me gustaría también mencionar es de la escuela más de Nueva York, es Paul Levinson. Lo interesante de Paul Levinson es que en el año 1978 él presenta su tesis doctoral dirigida por Neil Postman y la tesis doctoral fue el primer texto con el título de Media Evolution, evolución de los medios. Podríamos decir que fue el primero que empezó a dar el paso desde la ecología de los medios hasta la evolución de los medios. También Paul Levinson, en los años 90 y ya en la década del 2000 y en adelante, fue otro de los investigadores que aplicó o desarrolló las teorías de Marshall McLuhan en un entorno ya digital. Tanto Logan como Levinson confirmaron la validez de muchos de los planteos y de la forma de analizar los medios que tenía Marshall McLuhan y de la utilidad que tienen este tipo de concepciones ecológicas a la hora de entender los cambios contemporáneos. Antes mencioné el libro Las leyes de los medios, firmado por Marshall McLuhan y su hijo Eric McLuhan. El libro fue publicado en 1988 y es una síntesis del pensamiento McLuhaniano en forma de leyes. Son 4 leyes o principios que McLuhan también los considera como una especie de herramienta para poder analizar y debatir diferentes situaciones mediáticas. Repasemos brevemente estos 4 principios o leyes de los medios propuesto por Marshall McLuhan y por Eric McLuhan en su libro Las leyes de los medios. En primer lugar, podemos hablar de la ley o principio de extensión. En segundo lugar, podemos hablar de la ley o principio de obsolescencia. En tercer lugar, la ley o principio de recuperación. Y finalmente, la ley o principio de reversión. ¿Qué significa la primera ley? Extensión. Como ya mencionamos, según Marshall McLuhan, los medios, las tecnologías expanden alguna capacidad cognitiva o funcional del ser humano. En este sentido, podríamos analizar un ejemplo, por ejemplo, los SMS, la tecnología del SMS que fue tan popular entre los años 90 y comienzo de la década del 2000. Una tecnología de la comunicación escrita a través de dispositivos móviles que tuvo una gran aceptación y popularidad en todo el mundo. Cuando aplicamos la primera ley de McLuhan, ¿qué extiende el SMS? Evidentemente, el SMS extiende nuestra capacidad de comunicación, sobre todo en comunicación uno a uno, pero después también fue posible crear grupos, ¿no?
un tipo de gestión de la información que después pasó también al sistema actual de WhatsApp. Pero en su momento el SMS nació como una comunicación interpersonal, o sea que extendía esta capacidad de comunicación escrita y dialógica, ¿no? Porque la gente se intercambiaba mensajes también, que ya estaba implícita en este tipo de dispositivo. Primera ley, extensión de nuestra capacidad de comunicarnos con otras personas, con otros usuarios. Por otro lado, el segundo principio es el de obsolescencia. Podríamos decir, en la medida que un medio extiende una capacidad y favorece un cierto tipo de comunicación, está volviendo obsoleto otro medio, otra forma de comunicación. Podríamos decir, y esto se notaba ya en los años 90, desde el momento que comenzamos a enviarnos mensajes escritos, breves mensajes escritos a través del dispositivo móvil, dejamos, por ejemplo, de hacer llamadas telefónicas, ¿no? Como que se fue volviendo cada vez más obsoleto el hecho de llamar o utilizar el teléfono para hacer una llamada telefónica, o, por ejemplo, enviar telegramas, ¿no? Que era la otra forma clásica de comunicación interpersonal escrita, breve, o incluso podríamos pensar el hecho de enviar cartas, ¿no? Como que el SMS empezó o fue parte de un proceso que volvió obsoletas otras tecnologías de la comunicación. Respecto a la tercera ley de Marshall-McLuhan, la ley de la recuperación, podríamos decir que el SMS, como cualquier otra tecnología de la comunicación, retoma, recupera algo del pasado. En este sentido, una de las frases célebres de Marshall-McLuhan era: el contenido de un medio es otro medio. Podríamos decir que el contenido de un nuevo medio, el SMS, era otro medio, un viejo medio. ¿Cuál era este viejo medio? Era el lenguaje telegráfico, ¿no? El lenguaje telegráfico nació en el siglo XIX, esta modalidad de escribir mensajes reduciendo al mínimo la cantidad de palabras, porque ya en el viejo telégrafo del siglo XIX se pagaba por palabra. Lo mismo pasó al inicio, por lo menos en el dispositivo SMS, se pagaba por palabra. Entonces ahí viene esta recuperación del lenguaje telegráfico para enviar mensajes con el mínimo posible de palabras. Finalmente, la cuarta ley o principio de los medios hace referencia a la reversión. Esta ley es muy importante para mí porque hace referencia a qué pasa cuando un medio es llevado hasta sus últimas consecuencias. Claro, acá podemos construir hipótesis, podemos hacer un escenario futuro. ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría si toda la comunicación de nuestra especie pasa a través del SMS? ¿No? Podríamos hablar de una reducción de nuestra capacidad lingüística, de nuestra capacidad de escribir textos largos, también habría cambios en nuestra percepción, nos habituaríamos a colaborar más en la reconstrucción de frases donde faltan palabras, por ejemplo. Bueno, son hipótesis. El tema de la cuarta ley de McLuhan para mí es muy importante porque nos puede llevar nos sirve para pensar escenarios. Muchas veces las empresas, las corporaciones generan tecnologías y no tienen en cuenta las posibles consecuencias en el futuro. Seguramente hubiera sido diferente el desarrollo del automóvil si hace 100 años los pioneros del automovilismo, ¿no? Las grandes empresas, Ford, Fiat, Mercedes-Benz, hubieran aplicado la cuarta ley, hubieran dicho: ¿qué pasaría si el mundo se llena de coches o las ciudades se llenan de coches? Hubieran podido imaginar que habría grandes nubes de contaminación, que es lo que pasa hoy en día. Por eso yo siempre digo, la cuarta ley de McLuhan es muy útil, sobre todo para la gente que desarrolla nuevos medios, nuevas tecnologías, porque permitiría por lo menos anticiparnos a posibles consecuencias negativas y obviamente evitarlas. Seguramente habría otras, pero por lo menos algunas podríamos evitarlas. En este vídeo de la asignatura Análisis de la Comunicación Digital Interactiva hemos hablado de ecología de los medios. Hemos visto los principales aportes teóricos y las principales categorías de análisis. Nos vemos en el próximo vídeo.